Estamos en comunicación telefónica con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Massa, buen día. Lo primero que queremos preguntarle tiene que ver, por supuesto, con esta marcha atrás en el decreto que había trascendido en las últimas horas y que modificaba la ley de movilidad jubilatoria. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. Bueno, muy buenos días. La verdad es que esperamos que se publique, porque por ahora es una versión o un dicho, y es muy importante que quede escrito y que quede ratificado que no se le va a descontar ni a los jubilados, ni a los beneficiarios de la asignación universal, ni a los beneficiarios de las asignaciones familiares, ni a los beneficiarios de las pensiones, que son en definitiva las víctimas de esta decisión, que se da además en un marco horrible, porque mientras se recortan las jubilaciones y la asignación universal, se discutía en el Congreso una condonación de una deuda multimillonaria a la familia del presidente. Y creo que es muy importante que tengamos la capacidad de entender que cada peso menos en el bolsillo de la gente es un peso menos de funcionamiento de nuestra economía. Pero además, cada peso menos en el bolsillo de un jubilado es deterioro en su calidad de vida. Ahora, Sergio, lo que llama la atención, que todas las medidas que está adoptando el gobierno en los últimos tiempos van todas en contra de la clase trabajadora, la clase media y los jubilados, porque aumenta absolutamente todo, menos los sueldos, y encima se ha firmado o se han prácticamente cortado las paritarias con un techo del 16%. A ver, honestamente, yo estoy muy preocupado por la falta de sensibilidad del gobierno para con los trabajadores, para con la clase media, y a esto agrego ahora beneficiarios de asignaciones y jubilaciones. Sí. Porque, en primer lugar, la gente la está pasando mal. Como bien vos decías, subió la luz, subió el gas, subió el transporte, subió la nafta, subió el teléfono celular, suben ahora los útiles escolares, y en el medio, digamos, además el gobierno toma decisiones que van a contramano de ese esfuerzo enorme que está haciendo la gente. 1.000 millones de pesos para comprar un avión, 250 millones de pesos para reformar la casa de gobierno. En paralelo, esta idea de le condonamos a la familia presidencial una deuda multimillonaria. Entonces, es como que pareciera que hay dos realidades, pero la verdadera realidad de todos los días del ciudadano a pie, que cada vez la plata le alcanza menos. Massa Guarino le pregunta, el gobierno ha salido a decir en las últimas horas que va a dar marcha atrás en principio con esta medida. Al mismo tiempo, el vicejefe Mario Quintana también salió a señalar que no los pueden correr por una diferencia de 20 pesos. Pero en general lo que hay por parte del gobierno siempre es, yo digo, un justificativo vinculado con una cuestión menor, con un error técnico, con un descuido, con que el presidente no conocía lo que había pasado con el correo, con que en este caso tampoco se tenía noción de lo que se estaba llevando adelante con la ANSES. Digo, ¿usted lo ve de la misma manera? Mira, en la Argentina hay 6 millones de jubilados. Si en la mínima son 20 pesos por mes, como dice el gobierno, usted tiene que contar en los jubilados de la mínima, que son 5 millones aproximadamente, usted tiene que contar 240 por 5 por 13. Sí. A eso le tiene que agregar el millón que está por encima de la mínima y que son más de 20 pesos por mes, o más de 300 pesos por año. A eso le tiene que agregar los beneficiarios de las asignaciones familiares. A eso le tiene que agregar a esa cuenta los beneficiarios de la asignación universal, los beneficiarios del progresar. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con cómo impacta finalmente esa medida sobre la capacidad de compra de la gente en su conjunto. Porque son miles de millones de pesos menos que dejan de ir al comercio, que el comercio deja de comprarle a la pyme, que la pyme deja de generar empleo. Es decir, que usted lo que está señalando es que en principio el gobierno apuntó esta modificación teniendo en cuenta que se podía ahorrar estos millones de pesos que usted está señalando. Mire, le vuelvo a repetir, y por ahí
en esa lógica, ¿vio ese libro que cuenta la historia de cómo un hombre con un producto de $1, vendiéndolo muchas veces, hizo muchos millones? Sí. Bueno, yo lo que creo es que la cuenta que los invito a hacer, y me parece un buen ejercicio para que ustedes lo presenten además a la población, es precisamente mostrar cuánta plata menos es en un año, multiplicando por 13 en el caso de jubilaciones y asignaciones familiares de la no aplicación del índice. Ahora, Sergio, lo que también llama la atención es el tema de la prueba y el error, porque es permanente, y los globos de ensayo, si cae bien, bueno, se avanza. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa, pero realmente es llamativo. Pero esto no pasa, mire, los jubilados en la Argentina son los que más perdieron contra la inflación. Alimentos y medicamentos del año pasado están muy por encima del promedio del aumento de la inflación en la Argentina. Y el consumo del jubilado, la canasta del jubilado, tiene casi un 80% de composición en alimentos y medicamentos. Sí. O sea, un jubilado ¿en qué gasta su plata? En su gran mayoría en comida y medicamentos. Entonces, cuando usted mira el impacto que tiene la inflación sobre las jubilaciones, es mucho más alto que en el promedio de las familias argentinas que tienen otros gastos, ¿sí? Vestimenta, recreación, o que esos gastos componen un lugar más importante. Sí. Entonces, los jubilados son los que más perdieron contra la inflación, es a los que más hay que cuidar. Massa, ¿pero a usted le parece que tiene que ver con una medida puntual o aislada, o en realidad con una cuestión ideológica? O pues pienso en varias cuestiones que pasaron. Esa frase despectiva de bueno, son 20 pesos, me parece que, digamos, lo que desnuda es una mirada más profunda, ¿no? Sí. No les importa nada. Compararon, yo les quiero recordar que tuvimos una discusión muy fuerte el año pasado, una carta al presidente, me trató de ventajero porque nos plantamos contra el aumento de tarifas, que después la Corte nos dio la razón. Y en ese momento, yo no sé si ustedes se acuerdan que un ministro dijo, bueno, son 10 pizzas el aumento. Sí, fue, y también lo dijo un senador. Bueno, esta lógica de digamos, mirar la realidad sin comprender lo que le pasa al tipo de a pie, a esa señora que ahora los está mirando a ustedes, que tiene que hacer la cuenta finita para ir al almacén a ver qué pone en la olla al mediodía. Esa falta de comprensión de esa realidad es dolorosa. Pero ¿sabe lo que pasa? Que también están gobernando, o sea que es dolorosa, pero hay un gobierno de por medio que no tiene una Y comprensión. nosotros tenemos la responsabilidad de, cuando vemos este tipo de errores, marcar límites. Esa es nuestra tarea como alternativa política en la Argentina. Claro, pues Bueno, si no pero es como además que... esta decisión, esta decisión, además no podemos olvidar que la intención es tomarla por decreto, ¿no? ¿En qué lugar deja el Congreso? Porque no es la primera vez que pasa Massa una situación de este tipo, es decir, una decisión que se toma a través de un decreto cuando en realidad debe ser discutida, ¿no? Bueno, mire, ayer estábamos precisamente reparando otro error, porque ayer cuando tomó estado público esto, en realidad lo que estábamos era discutiendo una ley que el gobierno, digamos, a pesar de que tenía media sanción del Senado, quiso llevar adelante por DNU. Entonces, a mí lo que más me preocupa es la desilusión en mucha gente que de alguna manera tenía esperanza, tenía expectativa, y ve que, digamos, se le pide esfuerzo y se le regalan miles de millones a la familia presidencial. Se le recortan las jubilaciones y se gastan 1.000 millones en el avión. Me parece que ese es el dato tal vez más complejo, más complicado. Massa, pero hubo algunos sectores que, incluso ya desde la campaña, ¿no?, hablaban, cuando hacían la referencia a Patricia Bullrich, a lo que había sucedido en el 2001 con los jubilados, hacían alguna referencia a que esto podía llegar a pasar. Mire, en la Argentina hay una ley que además tiene enorme mayoría. Entonces, uno parte del supuesto de que, digamos, la composición del Parlamento siempre tornaba imposible que se pretendiera avanzar sobre ese tipo de derechos. Pero le vuelvo a repetir, nosotros, digamos, y es nuestra responsabilidad, junto con otros bloques, es parte de nuestra agenda con Margarita y con el bloque de progresistas, también lo trabajamos con el bloque justicialista. Nosotros tenemos muy claro que ni 20 ni un peso no le van a poder descontar a los jubilados
lo vamos a defender en el Congreso o en la justicia. Massa, desde el espacio que usted conduce en el Congreso el año pasado, se trató de impulsar lo que era una medida que buscaba adicionar un pago al haber jubilatorio de un 15% de incremento, es decir, que a lo largo del año los jubilados iban a poder tener 3 aumentos y no 2 como prevé la ley de movilidad jubilatoria. Y esto porque la inflación superaba lo que eran las pautas. Es parte de nuestra agenda del año pasado, sí, y es parte de nuestra agenda de este año. Eso le iba a preguntar, ¿ustedes van a impulsar ahora esta misma medida? Nosotros vamos a seguir impulsando mejoras en la jubilación mínima, sobre todo, porque los jubilados son los que más perdieron contra la inflación. Claro, y aparte, si usted le tiene en cuenta ahora que a los jubilados les va a llegar también un aumento de tarifas enorme y ya viajar va a ser costosísimo, prácticamente hoy un jubilado ya es indigente, está por debajo de la línea de indigencia casi. Bueno, por de pronto piense que el salario mínimo está por encima de la jubilación mínima. Sí, claro, el salario mínimo está por encima de la jubilación mínima. Un preso gana más que un jubilado también. Mira, Antonio, yo tengo un dato con respecto a eso. La canasta básica de un jubilado en la Argentina hoy es de 284 pesos por día. Esto te da 8.520 pesos por mes por jubilado. Pero comiendo poquito y... Sí, esta es la canasta básica total. Esto es alimentos más los bienes básicos. Achicadito, achicadito. Contra 6.377 pesos, que es el haber mínimo. Es indigente. O sea, hoy Sergio, un jubilado es indigente. Sí, a ver, hay que mirar siempre la composición del hogar y si tiene jubilación y pensión, ¿no? No, porque sí, en obvio. Argentina el hecho de la pensión en muchos casos construye, digamos, el doble beneficio y refuerza el ingreso. Pero, a ver, no lo pongamos en términos teóricos, vamos a ponerlo en términos prácticos. Y en términos prácticos esto es: ¿queremos que los jubilados tengan más plata en el bolsillo o menos plata en el bolsillo? ¿Queremos de alguna manera que los jubilados vivan mejor o no? Porque un día con los medicamentos, otro día con las prótesis, otro día recorte. Massa, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor, muy buenos días. Gracias. Bueno, digamos, este decreto que finalmente no se sabe qué va a pasar, ¿eh? Bueno, habrá que estar bueno, atentos está en publicado en el boletín las próximas oficial horas. nada más. Pero tampoco está publicado que se dio marcha atrás, ¿eh? Sí. Bueno, pero de todos modos la oposición, todo el arco político, ¿no? Ya ha reaccionado desde la noche de ayer y temprano en la mañana de hoy, y también algunos representantes del oficialismo, ¿no? Poniéndose claramente en contra de esta medida. Sería interesante que se publique en el boletín oficial el aumento de los jubilados, que no está publicado todavía. Tampoco, pero Claro. bueno, obviamente Ni uno ni otro. estarían esperando llevar adelante esta modificación primero y después publicar el incremento. Acá todavía no está publicado ni siquiera el aumento. Sí, interesante la opinión de Massa porque él formó parte, él fue el titular del ANSES durante mucho tiempo. 7 años. Entonces, digamos, sabe un poco de lo que está hablando también en este caso. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos.